Claudia, muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio de Acción MX. Pues hoy vamos a hablar precisamente de la geolocalización, que es un tema muy interesante, sobre todo porque hay recientemente, ustedes saben, un juego que se llama Pokémon Go, que no ha llegado formalmente a tierras mexicanas, aunque ya se calcula que hay 12 billones, digamos, de descargas por otras vías, y que mucha gente ya está jugando precisamente este asunto. Y es interesante porque mezcla tres cosas. Mezcla un principio de realidad aumentada que le dicen, es decir, la sobreposición de planos, una de la realidad y otra un asunto digital, y mezcla un tema de geolocalización, además de ser un juego que, como ustedes saben, ha sacado Nintendo y ha tenido un éxito, digamos, apabullante en otras latitudes del mundo. El tema acá está en que precisamente ese juego implica un asunto de geolocalización, es decir, la persona juega, pero solo a partir precisamente de que el dispositivo móvil, el teléfono inteligente, puede hacer una geolocalización en tiempo real de donde esté, y a partir de ahí el juego, pues, hay que cazar estos pequeños monstruos, como les dicen, ¿no? El tema de la geolocalización es un tema muy importante porque se ha desarrollado intensamente en los últimos 5 años, a partir precisamente de que algunos teléfonos pudieron hacer un asunto de 360 grados, es decir, las posiciones de la pantalla que hacemos. A partir de eso se genera un asunto de geolocalización, y la geolocalización implica precisamente que podamos tener la ubicación de una persona en tiempo real, en dónde se ubica exactamente, cuáles son las implicaciones que trae. Algunas implicaciones son que cualquiera nos puede geolocalizar. Hay una aplicación, por ejemplo, que es una lamparita que todo el mundo trae y que en las noches oscuras es de mucha utilidad. Sí. Exactamente. El problema es que cuando uno prende esa lamparita, lo que hace es que emite una señal, y hay un asunto de geolocalización en tiempo real de los teléfonos, y además un saqueo de todos los datos personales que existen en los dispositivos móviles. Uno dice, ¿por qué debe de ser tan intromisiva una aplicación con esas características? ¿Cuál es el problema? Que el asunto que podemos entender es que habiendo una geolocalización en tiempo real, una persona puede ser ubicada, puede ser rastreada, puede ser seguida, y por supuesto puede estar sujeta a una serie de cuestiones que pueden generar algún daño. Exactamente. Hay también todo un debate en términos de la ley de telecomunicaciones, en donde los artículos, particularmente el 189, permite el asunto de la geolocalización en tiempo real por cuestiones de seguridad. Me queda claro que la seguridad humana integral es un tema que a todo el mundo nos preocupa, pero la geolocalización en tiempo real sí hay un asunto de impacto en la privacidad, sí hay un tema en donde evidentemente podemos hacer un asunto invasivo a la persona, porque ahora pasa para ir al cine, uno quiere ir al cine y lo que le dice el dispositivo es, sí, pero permíteme conocer tu geolocalización para darte las mejores opciones. Por supuesto. Profesor Mucio, una pregunta. Sí, por favor. Bueno, tenemos en México y también no solo en el país sino en la ciudad, ciertas regulaciones que se ejercen sobre las compañías, en este caso Google, en este caso los publicadores de estas aplicaciones, para restringir el acceso de cualquier persona a esa información que las aplicaciones ya tienen sobre nosotros, ¿no? Sobre los ciudadanos. El problema es que no está regulado. El problema es que cuando uno entra a estas aplicaciones y las utiliza, de manera tácita está dando consentimiento para que haya una ubicación en tiempo real. El problema no es solamente que te puedan almacenar la ubicación y tus trayectos, es decir, que permita precisamente conocer cómo se mueve una persona, sino sobre todo la posibilidad precisamente de que un tercero pueda conocer esa georreferenciación o esa geolocalización. Es decir, un tercero que puede estar en la nube, que puede, con cualquier programa puede escanear el asunto, puede conocer evidentemente todo el mecanismo y todo el trayecto y toda nuestra lógica de movilidad, y por supuesto esto puede ponernos en riesgo. Hay un impacto a la privacidad porque la geolocalización implica conocer IPs, implica conocer IDs, es decir, la estructura de nuestros teléfonos, y por supuesto que eso está vinculado a toda nuestra persona y nos hace identificados e identificables. Es decir, que hay un problema de impacto en privacidad.
me queda claro que, por ejemplo, estos juegos han tenido mucho éxito, que conozco gente que dice, bueno, cuando menos la gente camina, no está sentada, hay un asunto de locomoción. Me queda claro, el asunto es que sí necesitamos cuidar precisamente lo que puede ponernos en riesgo, y esto es que un tercero, que no son las aplicaciones, que no son las autoridades, puedan conocer precisamente cómo nos movemos, porque eso implica un tema de desplazamiento, un tema de desplazamiento en términos de que antes nos preguntábamos por qué pasaban las cosas. Hoy en realidad nos preguntamos dónde y cuándo pasan las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque con estos asuntos de geolocalización tenemos ubicados en qué momento pasan y en dónde pasan. Claro. Y por lo tanto hay un desplazamiento absoluto ahí en términos hasta de conocimiento, Claro. De hecho, maestro, hay algunas otras aplicaciones que te indican a veces la ruta para... Yo soy amante y me declaro fan de esa aplicación, porque te indica la ruta más corta, que brincas el tránsito, que te guía a algún punto que desconoces cómo llegar. Este tipo de aplicaciones también te pone en esa riesgo. Vulnerabilidad, ¿no? Hay por supuesto, almacena sobre todo recorridos. El tema, por ejemplo, con todo el Uber, es que no está, digamos, todavía regulado la recogida y almacenamiento de datos personales. Sé que hay un tema de metadatos, es decir, no hace una localización de personas en particular, sino un asunto mucho más estadístico, mucho más global. Sin embargo, los datos que dejamos ahí, como son tarjetas de crédito, trayectos y esas cosas, es muy claro que evidentemente puede ser utilizado de manera distinta para el asunto y poner en riesgo, por supuesto, el impacto que puede tener a nuestra seguridad y a nuestra privacidad. Es decir, con todas esas aplicaciones, el dilema en el que estamos es si la privacidad ha muerto, si la privacidad ya no es un derecho fundamental, y me parece que lo es, que lo seguirá siendo, porque hay un antiguo dicho, fíjense, de la Edad Media, que decía, el sol, el agua y el aire pueden entrar a mi casa, pero no el rey. ¿No? Claro. Es un dicho de la Edad Media, y por lo tanto nadie que tenga esta capacidad omnicomprensiva de las cosas, como son ahora las aplicaciones, como es el Estado, como es estas empresas transnacionales, pues no tienen la capacidad o no tienen el derecho para entrar a nuestra casa, o como los vampiros, solamente si nosotros lo permitimos, pero evidentemente debe de haber un mecanismo que medie esa relación para que puedan entrar. Es decir, el impacto de la privacidad, sobre todo en geolocalización, es un impacto muy fuerte, sobre todo porque finalmente, como les decía, la ley de telecomunicaciones no regula el asunto, y cualquier autoridad, no un juez, sino un ministerio público, puede pedir la geolocalización de un teléfono. La Corte, ha habido una discusión ahí, lo que ha dicho la Corte es que es un teléfono y que ese teléfono no hace identificar a una persona. Sin embargo, hay todo un debate, porque por ejemplo la portabilidad, que es la posibilidad de uno mantener su número con diferentes compañías que le puedan dar servicio, hace precisamente que ese número de teléfono pues haga un dato personal, se haga identificable. Profesor, entonces, sí, perdón, profesor, ya lo interrumpí. No, entonces, en este marco, en este escenario, ¿qué recomendaciones, al menos recomendaciones generales, le podemos dar a nuestros radioescuchas para proteger sus datos? ¿A quién dárselos, a quién no dárselos? ¿Cómo podemos monitorear, usar nuestro dispositivo móvil para evitar que nuestros datos se les pueda dar un mal uso? Claro, mira, yo creo que cuando se activan estos dispositivos para la geolocalización, uno debe de saber precisamente cuál es el vínculo que se va a hacer precisamente con la aplicación que va a hacer un asunto de geolocalización, ver precisamente las condiciones que esa geolocalización no se quede almacenada y que no sea por largos tiempos, y que cada vez que haya un asunto de geolocalización se prenda una alerta o un dispositivo que nos diga que estamos siendo geolocalizados y que nuestra posición puede finalmente conocerlo un tercero. Hay algunas redes sociales que uno activa este dispositivo, y uno puede ver en dónde está la persona y cuál es su trayecto. Exacto. Me parece que eso hay que, yo creo, por una recomendación de seguridad, de privacidad, poder atenuar el asunto, y que si se utiliza sean por tiempos
Cortos. Muy específicos, exactamente, okay. No prolongados, específicos, sí, para lo que se requiera utilizar y evidentemente siempre saber que uno está siendo geolocalizado, porque eso atenúa los mecanismos de privacidad. Es decir, porque uno sabe que un tercero, que no solamente es un aparato, sino persona, pueden saber en dónde estoy en un momento determinado, y que si eso me puede poner en riesgo, hay que tener pues cuidado en el asunto. Por supuesto. Muy entonces, bien. En síntesis, pues, que cada vez que uno utilice cualquier aplicación que implique geolocalización, saber cómo prender y apagar la geolocalización como si en el dispositivo, ¿no? Así es, y que haya una alarma que nos mantenga alerta sobre el asunto, y la recomendación es que sea por tiempos cortos, porque si no vamos a tener a mostrar nuestros trayectos estadísticamente largos, y por lo tanto vamos a saber cuál es la trayectoria de una persona durante el día, que son patrones que repetimos sin lugar a dudas. Claro. Por supuesto. Pues vámonos a corte comercial. Le agradecemos mucho al profesor Mus Israel Hernández Guerrero, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Profesor, como siempre, agradeciéndole su participación y pues esperando contar con usted dentro de 15 días con otro de estos temas que nos afectan a todos. Así es, y que pone ahora en riesgo nos volvemos vulnerables. Maestro, muchas gracias. Un abrazo, Claudia, un abrazo, mi querido Fer, un abrazo para todos los que escuchan de Acción MX, que disfruten este domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte comercial y regresamos en el 760 de Radio ABC.